Dios nos ama, ¿sí? Y dice la palabra que nosotros no lo amamos primero, sino que Él nos amó primero. Y así es, Él nos honró primero y después nosotros lo podemos honrar. Es el mismo principio, ¿sí? Y nosotros queremos hoy honrar su palabra, ¿sí? Y desde un punto de vista totalmente alineado a su palabra, honrar a las madres en este día. Mucha gente dice que es un día muy comercial, es que puro comercio y que las flores y que sí, que de verdad, pero si nosotros le damos el buen sentido a honrar a la mamá, de acuerdo como Dios quiere honrarla, el sentido cambia y volvemos un festejo totalmente divino porque estamos alineados a la palabra. Y vamos a ver en esta pequeña plática cómo es honrar a la madre. En el versículo que viene ahí en Éxodo 20 es parte de los 10 mandamientos y es el primer versículo con recompensa, porque al principio dice honrarás a Dios, no matarás, no adulterarás, pero en el versículo 12, donde dice honra a tu padre y a tu madre, te da una recompensa para que tengas, es que esa es la versión contemporánea, yo como soy antigua, sé la 1960, para que tu vida se alargue en la tierra. ¿Quieres vivir mucho tiempo y bien? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? En la tierra que el Señor te dio. Hay otra versión que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tengas largura de días, ¿sí? Queremos que nos vaya bien, queremos vivir largamente, y hay una promesa, ver a nuestros hijos, no nietos, y tal vez hasta nuestros bisnietos, honremos a nuestros padres. No dice si el padre y la madre fueron buenos, malos, no, ahí no hay cuestión, es honrarlos, ¿sí? Porque a la hora de honrarlos a Él, honramos a Dios. Y bueno, para saber primero, ¿qué es honrar, verdad? Tenemos que primero ir al diccionario. Honrar es dar honra, pero ¿qué es dar honra? ¿Sí? Dar honra es demostrar respeto y consideración, son dos cosas. Entonces es una acción compleja, es dar respeto y considerar, darle precio, ¿sí? O demostrar aprecio, ¿sí? Eso es honrar cuando le mostramos aprecio, es decir, un valor a una persona. Y Dios fue el primero que nos mostró honra, nos mostró aprecio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo, ella valen la pena. Y dio el precio más alto, que fue Jesucristo, ¿verdad? Para morir por nosotros. Entonces Él primero nos honró, ¿sí? Para que luego nosotros lo amemos y lo honremos. Todo viene de Él, ¿sí? Y la honra está desde el principio, porque el Antiguo Testamento es como la antesala, el preámbulo de lo que iba a ser el Nuevo Testamento cuando cuando viene Jesucristo. Y Dios empieza ese proceso de honra desde Génesis. Génesis, si ustedes lo recuerdan, es como si fuera toda una sonata o una canción en la cual empieza despacito y va incrementando los movimientos. Entonces primero todo estaba en desorden y Dios lo fue ordenando y primero separó, Dios hizo la luz, se hizo la luz y luego empezó a separar las aguas de la tierra. Y si ustedes leen todo el Génesis, no lo voy a leer, ¿sí? Vamos a llegar al último, a la parte más importante de la creación, que fue la creación de Adán y de Eva. Primero creó a Adán, ¿sí? ¿Y qué hizo? Antes de crear a Adán, dijo la palabra y que se haga la luz y que se hagan los animales y dio la palabra. Pero para nosotros, ¿sí? Él se tomó, se dignó, ¿sí? Y dice,
del polvo de la tierra formó, no lo habló, lo formó, usó sus manos divinas, que luego fueron crucificadas, para hacer al hombre. ¿Sí? Pues es la mayor honra, porque a ningún animalito ni a nadie hizo, lo nombró, pero con nosotros no se tomó el tiempo. Y ya que hizo Adán, al varón le dio la primera honra, ¿sí? O una acción de honra, ¿cuál fue? Que le dijo, ponle nombre a todos, la jirafa, el elefante. Por eso los varones son buenos para poner nombres, ¿sí? Es un don, es cierto, ahí está. Entonces, mamás, denle confianza si que le quiere poner otro nombre al bebé que no es el tuyo. La verdad, tienen razón a veces, la mayoría de las veces, ¿sí? Y ahí, hasta ahí vamos muy bien, pero ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo caer en un sueño, ahí lo dejó acostadito y le sacó una costilla, ¿no? Con sus manos. Entonces los hombres son hechos de tierra, por eso son como son, así los hizo Dios. Y a nosotros nos hizo de carnita, por eso somos como somos, las mujeres. Por eso somos diferentes y nos complementamos. Nosotros las mujeres somos la cereza del pastel, ¿verdad? Pero no se me suban tanto. Sin pastel la cereza no sirve, nadie se la come. Pero cuando la cereza está en el pastel, lo luce. Ah, ¿verdad? El pastel se necesita para que la cereza se tome su lugar, ¿verdad? Fuimos el clímax, la parte final de la creación. Entonces, pues sí, tenemos un valor muy importante, pero una responsabilidad muy importante también. Entonces, ¿qué dirás cerecitas? ¿Sí? Vamos la siguiente. Dios establece su propia imagen en la tierra. Esa es la honra que le da al varón y a la mujer. Somos imagen de Dios. Y aquí quiero aclarar muy bien, porque a veces cuando decimos imagen de Dios siempre pensamos en un Dios, varón, ¿verdad? Sentado en el trono y todo. ¿Y la parte de la mujer dónde quedó? Nosotros también las mujeres somos imagen de Dios, pero la otra parte. Una parte es de tierra, vamos a llamarlo así, que es el varón. ¿Y el varón qué le toca? Cuidar, proteger, sustentar, fuerte, ¿sí? Fortalecido, con una mente así más lineal, ¿sí? Y nosotras las mujeres que somos la parte maternal de Dios. Y es bíblico, somos esa parte porque somos imágenes a Él. Entonces vamos a ver qué es esa parte que nosotros como mujeres tenemos, ¿sí? Ni más ni menos que el varón, ¿sí? Cuando todo estaba, la historia en la Biblia, en Génesis, pues todo estaba rete bonito, ¿no? Yo soy la cereza del pastel, tú me cuidas, estaba rete bien ahí la relación hasta que apareció ¿quién? Satanás con sus engaños, ¿verdad? Y ahí nos rompió la buena historia, ¿sí? La mujer es engañada, el varón le hace caso a la mujer, ¿sí? En ese engaño, ¿y qué sucede? Caen, pecan. Y Dios los tiene que sacar del huerto del Edén. Y ahí empieza todo el plan B, o sea, el plan de Dios para que venga toda la restauración. Desde ese momento Dios empezó a planear la venida de Jesucristo. ¿Para qué? Para volvernos a restaurar y darnos toda la honra. Y aquí hay algo bien importante, ¿sí? Cuando los saca del huerto, ¿sí? No les quita la esencia misma que Él les había dado, porque dice la Biblia que Dios sopló sobre el hombre y le dio vida, ¿sí? Ahí estaba la vida, ¿sí? Y el hombre tenía semilla de vida. ¿Y la mujer qué? A la mujer también dice que había aliento de vida en ella. Y esa parte esencial de dar vida, generar vida, no fue quitada en el momento de la caída. Esa ahí estuvo, ¿o no?
por eso multiplicarse, ¿no? Tenemos ese don de vida, tanto el varón como la mujer. Y en especial a la mujer le dijo, pues no te quito el derecho, porque era un derecho que Dios les había dado, una habilidad divina, ¿sí? Pero, ¿qué dice? Aumentaré en gran manera los dolores cuando dé esa luz. No le quitó ese privilegio de dar vida, pero venía el atenuante, ¿verdad?, de la caída. Tu deseo te llevará a tu marido, es decir, el deseo de tener vida, de tener hijos, ahí estaba independientemente si había dolor o no, ¿sí? Y él te dominará. Se habían establecido roles, y así se estuvieron, por misma protección de la mujer, por eso lo estableció Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha sucedido en la historia de la mujer o de la madre, en la cual cómo yo puedo llevar la imagen o cómo llevamos la imagen de Dios nosotras las mujeres? ¿Sí? El corazón femenino ha sido creado como un reflejo del corazón propio de Dios. La concepción es vida. La gestación, que es propia y única de la mujer, es cuidar y generar una vida. 9 meses creando un proceso divino, ¿sí? Increíblemente diseñado para dar vida. El dar a luz es mantener vida y luego amamantar. Son como las 4 fases importantes de la madre, pero no necesariamente es dar a luz hijos. Esa cualidad está en todo lo que la mujer hace. Nosotros damos vida en la casa, vida donde estemos. No que el hombre no, pero nosotros mantenemos esa vida. ¿A poco no, mujeres? Si estamos de buen humor, la casa está de buen humor. Si nosotros estamos de malas, todo el ambiente de la casa se altera. Y entonces es una responsabilidad, es vida. Si llega el marido y estás tirando los sartenes y regañando niños, él se va a poner de mal humor de entrada. O llega, abre la puerta y se regresa. ¿Sí? Eso es una responsabilidad muy fuerte. Recordemos, damos vida donde estemos y lo que hagamos. Es parte esencial de la naturaleza divina que tenemos nosotras las mujeres. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí?, de algunas mujeres de la Biblia que expresaron su amor maternal. Primero Agar. ¿Quién era Agar? ¿Alguien sabe quién era Agar? La sierva de Sara. ¿Y quién era Sara? La esposa de Abraham. Como Sara era un poco estresada y estaba apremiante que no había aparecido el hijo prometido, le dijo a Abraham, pues ten un hijo con Agar, mi sierva, yo lo recibo en las piernas, esa era la tradición, entonces el hijo es mío. Sí, pero no. Agar, empezaba ahí un conflicto de mujeres, que verdad que no hay nunca, ¿sí? Entonces Sara le dice a Abraham, córrela, que se vaya, porque este hijo no lo quiero porque acababa de nacer Isaac, quiero todo para mi hijo. Entonces, pues ahí Abraham le dijo, ok, y la corrió. Y la pobre de Agar andaba por el desierto. ¿Y qué hizo? Puso al niño en un árbol y él se sentó en otro. Y empezó a clamarle a Dios, si gusten, ahí está, lean Génesis 21. Empezó a clamarle a Dios, ¿sí? Y a llorar y a tener una lamentación delante de Dios, ¿sí? Y dice, y fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues bastante, así como que lo veía así, de lejitos, ¿sí? No quiero ver cuando el niño muera. Sentada frente a él, prorrumpió en llanto y le clamó a Dios, ¿sí? ¿Qué cualidad ven aquí en esta mujer, en esta madre? ¿Sí? Clamor por la vida de su hijo. ¿Pero a quién le clamó? A Dios. Ahí hay fe. Le creyó a Dios. Ahí hay fe. ¿Sí? Estaba en una situación de vida o de muerte y clamó. ¿Sí? El nombre de la mujer cuando
el Señor se la muestra a Adán, le dice, he aquí tu ayuda idónea, ¿verdad? Es lo más conocido, es lo mejor traducido, ¿sí? Pero en la Biblia, en el hebreo, ¿sí?, el nombre que se le da es de Eser Kenegdo, así se llama, ese era el nombre hebreo para ayuda idónea. El nombre de Eser Kenegdo es un adjetivo calificativo que nada más está en 20 lugares en la Biblia, y de esas 20, 19 son para referirse a clamor que hace David y algunos otros personajes de la Biblia, clamando por esa ayuda de vida o de muerte que el único que puede dar es Dios. Y una vez se habla de las mujeres en ese mismo nivel de ser ayuda para vida o para muerte. Es decir, mujeres, nosotros podemos ser la bendición de una casa o acabar con ella. ¿A poco no? La Biblia lo dice. Mujer sabia edifica su casa, pero la necia, la de falta de sabiduría, se la acaba. Nosotros tenemos esa habilidad, nosotros somos ayuda. ¿A poco no? ¿Sí? ¿A quién va el niño cuando le falta algo? Generalmente a la mamá. El marido, cuando no encuentra las cosas en el closet, ¿a quién acude? A la mujer. ¿Sí? Somos ayuda, es parte esencial de nosotros. ¿Sí? Y entonces, en la oración que hace Agar, clama por Eser Kenegdo, a esa ayuda a Dios, para que lo ayudara con su hijo. ¿Y qué sucede? Se le apareció un ángel, ¿no? Y le dice, regrésate, no temas, ¿sí?, que yo cuidaré de ti. El Señor le contestó. Otro ejemplo importante, la madre de Moisés. Le iba bien, estaba en buenos tiempos, en una buena época, la madre de Moisés. Pues no, ¿verdad? Estaban matando a todos los niños. A todos los niños los estaban matando. ¿Y qué hizo ella? Primero, valiente, lo guardó hasta que pudo. Ya cuando creció el niño, ya no lo podía tener, ¿qué hizo? ¿Se lo siguió guardando? No. Tomó un paso de fe de decir, primero la vida de mi hijo. Y, ¿sí?, sin mayor instrucción, puso una canasta, le puso brea y en fe la aventó al río, sabiendo que Dios iba a cuidar de su hijo. Ahí están, mujeres de fe en una situación difícil. Esas son las mujeres que la Biblia nos muestra. Son madres de fe, que le cree a Dios que Él tiene el control y el cuidado de los hijos, y en estas circunstancias cuando ya no puedes hacer tú más como mujer. Entonces estos son nuestros retos, ¿sí?, para nuestra vida personal. Tenemos los ejemplos. La madre de Samuel, ¿sí? ¿Cómo se llama la madre de Samuel? Ana. Ana era estéril. En la Biblia dice, en Éxodo, cuando es toda la parte de las promesas y los 10 mandamientos, Dios les dio una promesa a las mujeres: ni una mujer en el pueblo de Israel sería estéril. Entonces, ¿qué sucedía con las mujeres que eran estériles? Pues parecían malditas, literal, perdón la expresión fuerte, pero así era. Y Ana le clamó a Dios, y Ana le clamó a Dios, y le clamaba, ¿sí? Y yo cuando empecé a leer la Biblia hace muchos años, ¿sí?, no les digo cuántos, a mí me impactaba Ana, porque clamó por el niño, tuvo al niño, pero se lo había prometido a Dios, y ella era mujer de palabra. Y entonces, ¿qué hizo con el niño? Fue y lo entregó. Decía, pero pues si lo quería, ¿y por qué se lo entregó? Porque ella se lo había pedido a Dios y le había hecho una promesa: Señor, dame un hijo y te lo entrego. Y fue y lo entregó chiquitito. Imagínense, ¿sí?, alguna de las mamás nuevas que hay por aquí, nuevitas, que llega y viene con el bebé de 1 año y medio y se lo entrega al pastor Humberto. Ahí está. Porque lo entregué, porque se lo clamó y fue y se lo entregó, ¿sí?, al sacerdote, a que viviera en el templo el niño, porque ella se lo había ofrecido. Entonces digas tú, qué barbaridad, qué gozo de madre. Pues no, ¿verdad? Lo despidió al 1 año y medio. Y dice ahí, ella
oraba por su hijo y cada año ella iba y le cambiaba la ropa. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas. Realmente veía al niño cada año. Qué mujer, ¿eh? Qué madre. ¿Y quién fue Samuel? ¿Sí? De los profetas mayores, el que ungió al primer rey de Israel y el que fue la guía del rey David hasta que falleció. Pero ella sabía que el mejor lugar para ese niño era estar en la presencia del Señor. Así nosotros, madres, la mejor lugar para nuestros hijos es su presencia. La tenemos que buscar. No le vayan a traer a los niños al pastor porque no puede con ellos. No. ¿Sí? Por favor, no me digan que es que Cecilia les me dijo, no. ¿Sí? O sea, esa fe y ese valor y esa honra, decir, el mejor lugar está en la presencia de Dios. ¿Sí? Y algunas mujeres, las madres en los tiempos de Salomón, ¿alguien conoce la historia? Eran dos mujeres que habían tenido bebé, estaban juntas y una aplasta al niño y lo mata. Entonces, pues ella también, ¿qué hicieron? Le dijo, ese hijo es mío. Entonces era un niño y dos mujeres, pues no, ¿verdad? No se puede. Alguna estaba mintiendo. Y fueron con Salomón y haznos justicia. Y entonces, sabiamente, ¿qué dijo? Pues partanlo por la mitad, le dan la mitad a un niño y le dan la mitad al otro. Y ya habían sacado hasta la espada. Y ¿quién grita por la vida del niño? La madre. Nosotros somos cuidadoras de vida. ¿Sí? Y también, ¿y qué dijo? Que se lo lleve. Había un sacrificio como el de Ana, como el de la madre de Moisés, que se lo lleve pero que viva. Esa es la madre verdadera, ¿sí? Que se lo lleve pero que viva. Aunque a mí me duela, Él vive, ¿sí? Aunque haga un sacrificio, que Él viva. Esos son los retos de madre, los ejemplos que nos pone la Biblia. Siguiente, ¿sí? Y aquí hay algo bien bonito, ¿sí? Que es una de las cualidades que tenemos las mujeres. No se nos olvidan los hijos que tenemos, ¿verdad? ¿A alguien se le olvidó? Ay, no, ¿cuántos hijos tengo? ¿3 o 4? Se nos pueden olvidar los años que tenemos. Y como que después de los 40 se nos olvidan siempre. Ya no contamos bien. Pero que se nos olvide haber tenido un hijo, ¿verdad que no? Esto es único. Los varones, a veces en el mundo, no saben ni cuántos hijos tienen, ¿verdad? Y además no es su cualidad, porque ellos dejan semilla, la que gesta es la mujer, ¿sí? Realmente la primera unión es con la madre. Entonces dice, pero Dios va más allá, dice, ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? No, ¿verdad? Dice, y todavía lo pone así, ¿acaso deja de compadecerse del hijo del vientre? ¿Sí? Hay mujeres, madres de hombres, pues asesinos o delincuentes, y leí un artículo y al final dice, pues sí, es muy malo, pero ¿qué quieren? Es mi hijo. Siempre va a haber misericordia de parte de la madre para el hijo, haga lo que haga. Esa es la misericordia de Dios, esa es la parte del corazón de Dios en nosotras. Así dijo Jesús, o sea, Dios mandó a Jesús por eso. Bueno, es tan malo, pero es mi hijo y nos da oportunidades. Bueno, hizo esto, pero es mi hijo. Y hay una misericordia infinita de Dios. Y así somos las mamás, ¿sí? Y así es, esa es la naturaleza divina nuestra. Ahí está. Tal vez ella lo olvide, lo que nunca, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Dios? Yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. Y bueno, ¿qué podemos decir de la madre de Jesús? Dice la Biblia que ella cuando tuvo a Jesús y empezaron a haber eventos sobrenaturales en su vida y en la vida de Jesús, decía, ella guardaba todas sus cosas, ¿dónde? En su corazón. La Biblia dice que no todo está escrito, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que María como madre de Jesús fue guardando. Y dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y cuando María vio a Jesús colgado del madero
como madre, tuvo que haber sacado todas sus fuerzas, absolutamente todo lo que había en ella, para poder sobrellevar ese momento. Pero no dice bienaventurada y es la mujer mayor favorecida, dice, serás recordada con la mujer con mayor favor. Pues sí, por el evento de ver a su hijo, humanamente ella viéndolo crucificado, porque ella tuvo que aceptarlo como Salvador. ¿Sí? Si tienen tiempo, dense un momento, vean en la película de la Pasión de Cristo, cuando a Jesús lo toman y lo van a llevar a los azotes, y vean toda esa parte que parece como muy como encubierta, ¿no? De repente aparece María, en cada escena aparece María, va apareciendo ella, conforme a él lo van golpeando, ella aparece, y luego aparece cuando lleva la cruz, ¿sí? Ella vivió todo ese momento. ¿Cómo le pudo hacer para no volverse loca, literalmente? Uno como madre, ponte en su lugar, humanamente hablando. Imposible. Entonces, ella fue guardando durante toda su vida estos buenos momentos, estos tesoros para ese momento. Este es un reto para nosotras mujeres. Tenemos que guardar las cosas buenas, los momentos buenos, ¿sí? Y los momentos que tenemos para enseñar a nuestros hijos en nuestro corazón. Estos van a ser nuestros tesoros. ¿Para cuándo? Para cuando ellos ya no estén. Para cuando ellos tengan que salir. Cuando ya tengan que hacer su vida. O a veces porque los tenemos que dejar partir. Eso es lo que nos tiene que dar fortaleza. ¿Sí? Eso nos tiene que dar una gracia y un favor especial. Y Dios nos lo da. ¿Sí? Pero lo tenemos que tomar y lo tenemos que guardar. A veces nosotras las mujeres vivimos en un afán, ¿a poco no? Por eso la Biblia está llena de ejemplos. Marta y María, ¿sí? Soy 90% Marta Cecilia y 10% María Cecilia, ¿sí? Y así somos muchas, ¿o no? Entonces tenemos que voltear esa parte para volvernos más Marías, más cerca del Señor, para ese 90% de Marta no nos afane y no nos ahogue como madres. Y vivimos unos tiempos muy difíciles. Igual que la mamá de Moisés, igual que Agar, vivimos nuestros tiempos difíciles con nuestros hijos. No es fácil educarlos en estos tiempos, ¿sí? No es fácil entre Wi-Fi, iPad, Nintendo y todo ese tipo de cosas que es parte de un bombardeo terrible del mundo. ¿Cómo entras tú? ¿Cómo metes al Señor ahí? ¿Sí? Con sabiduría. Con sabiduría, no hay otra. Con ese 10% de María. ¿Sí? Siguiente. Y esto para mí es lo más importante. Y es lo que les quiero venir a dejar ya. ¿Cómo podemos ser madres en Cristo en estos tiempos? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Así como la madre de Moisés tuvo una amenaza de muerte de su hijo, así las tenemos nosotros. Muertes espirituales, ¿verdad? De nuestros niños. ¿Cómo le hago yo para hacer esa canasta, meter a mi hijo y dejarlo ir sabiendo que Dios siempre lo va a tener listo? Con fe, pero con fe y acción. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una madre buena o bien intencionada y una madre en Cristo? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es? La palabra. La palabra, no hay más. No hay más. El mayor escudo. Esta es nuestra canasta donde vamos a meter a nuestros hijos. Pero eso cuesta trabajo, valentía. Agar puso a su hijo del otro lado, ¿sí? La mamá de Moisés hizo la canasta. La mamá de Ana, la mamá de Samuel, ¿qué hacía? Le tejía y le hacía ropita y lo llevaba. ¿Se fijan? Había una acción,
Tenemos que hacer algo. Esas son nuestras medidas de fe que Dios va a ir incrementando. Y lo primero que tenemos que hacer es sembrar en ellos la palabra. El que los chicos estén ahí, que los traigan con ustedes los domingos y que ellos estén ahí, o digas yo voy y ayudo también, es el privilegio más grande que tenemos. Estas son nuestras canastas de Moisés, estas son nuestras túnicas que les estamos haciendo a nuestros hijos, sembrando en ellos la palabra. ¿No hay un versículo que dice, ¿sí? Instruye al niño en su camino, ¿sí? Desde pequeño, y aunque sea viejo, no se apartará, pero pues desde chiquito, ¿sí? Y si tenemos el privilegio que nuestros hijos nazcan cuando nosotros ya somos cristianos, mayor privilegio tienes. Y si no, pues trabájale duro, ¿sí? Y algo bien importante, para poder ser verdaderas madres y padres en Cristo, tiene que haber una congruencia. Ser congruentes es el mayor reto en este mundo y en estos tiempos. Como predico, me comporto, ¿verdad? ¿Sí? Como voy en el carro y me tranquilizo y no abro mi boquita a decir sapos, ¿sí? Porque aquí no los dijo, ¿verdad? ¿Sí? La mayoría, veo caras nuevas, pero yo tengo, ahorita se los enseño, tengo 3 hijos, el segundo tiene autismo, ¿sí? Y a veces vamos en el tráfico y empieza así como mucho estrés, él empieza y dice, paz en el nombre del Señor. La Biblia dice paz. ¿Es su papá? ¿No anda por ahí? Relax, papá, relax, paz. ¿Sí? El que cuando a mí me dieron diagnóstico me dijeran que Marcos, mi hijo, iba a decir eso. Y luego también, ¿sí? Dice, la Biblia dice paz en el nombre del Señor. ¿No? Totalmente bíblico. Mi hijo el otro le dice, pues si nunca has leído la Biblia, no, yo sé. Yo estoy segura que los ángeles le enseñan la Biblia, porque no la lee, pero él está aquí, siempre está aquí. Hoy no, porque tuvimos un conato de berrinche muy fuerte, es 10 de mayo, dije, te quedas, ¿sí? La mamá tiene que estar tranquila, pero siempre he estado ahí, ¿sí? Tenemos, ya que él empezó a hablar, como 15 años, declarando todos los días lo mismo. Y así lo hago. Yo empecé, Marcos tiene la mente de, y él dice, Cristo. Antes no decía nada, y poco a poco me lo fue pronunciando. A mí me dijeron a los 4 años, que fue el primer diagnóstico, que nunca iba a hablar. Y que él diga, Marcos tiene la mente de Cristo, mi vida está apagada. Hemos sembrado en ellos la palabra. Dice la Biblia que pongas versículos, que en el Antiguo Testamento, léeles la palabra donde vayas, en el campo, en la casa, así debemos de ser nosotras. Claro, si tienes puros varones, pues es un poco complicado tenerles puros versículos colgaditos en los cuadritos, te alucinan como mamá, pero ahí estás, y la Biblia dice, y lee, y yo a veces a mis otros 2 hijos les dejaba versículos en el escritorio, en la almohada, para que durmiera, y se les va quedando. Hay testimonios muy grandes de hombres de Dios, soldados que fueron capturados. Por ejemplo, en Vietnam hay mucho que los tenían ahí metidos en esas celdas. No había nada, no hablaban con nadie ni nada, y lo único que recordaban era la palabra que se les había dado en la escuela dominical o que les decía a sus madres. Se siembra la palabra, y si la sembramos con fe, vamos a saber que esa palabra nadie la puede arrancar. ¿Sí? Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque sea anciano, ¿sí? Y tenemos esta promesa. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré en la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente. Si tú empiezas a sembrar, y con congruencia, eso es bien importante. Como eres en casa, eres en la calle. Lo que dices en la calle es en lo que se hace en casa. Y ese es un reto para nosotros como adultos. No es fácil. Y le escribir en su corazón. Nuestros hijos tienen que tener la palabra escrita en su corazón. Eso lo hace Dios. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Tenemos que ser generacionales. Que nuestro cristianismo, nuestro amor por Cristo no se acabe con nosotros. Tiene que pasar a la siguiente generación. Esto tiene que ser tu meta diaria. Por eso dije que nuestro techo, a donde yo llegue espiritual, es donde mi hijo va a estar para seguirle. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos la gran comisión por delante. Compartir, dar. ¿Sí? Eso es, ¿para qué? Para que cuando lleguemos delante de Dios, te digan, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿De qué vamos a rendir cuentas en Dios? ¿Sí? Las mujeres o los varones casados, de la esposa y de sus hijos, no más, ¿eh? Ni de la madre ni de nadie. De eso sí vas a rendir cuentas. Pregunta hoy, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios de tus hijos? Dios no tiene excusa, a Dios no acepta excusas. Es que yo no sabía, es que no conocía yo, es que, como dicen en el mundo, es que nadie nace papá o mamá. No, pero tienes un manual para ser un buen padre y una buena madre, porque estás hecho a la imagen de Dios. ¿Sí? Por favor. Y como pues yo les platico de lo que tengo, estos son mis tesoros, mis 3 hijos. ¿Sí? El mayor se llama Samuel. Y sí, yo tuve un sueño cuando tenía 9 años y en el sueño Dios me dijo que mi primer hijo se debía llamar Samuel. Él se llama Samuel. Con mis 3 hijos Dios me ha dado el nombre de mis hijos en sueño. El Marcos está allá, al fondo, mi chico especial, que me volvió una madre especial, todavía más porque todas somos especiales, pero con mi hijo chico, con Samuel, cuando nació y lo veía tan chiquito, decía, Dios de mi vida, bueno, si Dios me mandó un hijo, pues va a creer que voy a ser buena madre, sí la voy a, porque yo sentía que no iba a poder con este hijo. Y Andrés, mi hijo, el último, el chiquito, que ya no es tan chiquito, tiene 18 años, ¿sí? Y cada quien, yo puedo poner mi foto ahí, ¿verdad? Y cada quien va a poner su foto. Y si les pregunto, ¿quiénes son los más guapos? ¿Qué van a decir? Los míos, ¿verdad? Y así nos ve Dios. Dios nos ve hermosos a todos porque todos somos hijos de Él. ¿Sí? Y somos sus regalos. Y los niños que están allá son nuestros regalos que Dios nos dio, es nuestra recompensa. Dios es de galardones. ¿Sí? Y necesitamos aquilatarlos. Y necesitamos darles el tiempo. Y necesitamos aprender. Necesitamos leer. Necesitamos conocer cuál es el corazón del padre y de la madre para nuestros hijos. Eso es ser una verdadera madre en Cristo. Y si a veces los tenemos que entregar antes de tiempo, que no es lo deseado, le puedes decir, Señor, te entrego buenas cuentas. ¿Sí? Y así como Dios nos honra a nosotros, nosotros podemos honrar a nuestros hijos de esa manera, aprendiendo a amarlos, a cuidarlos, ¿sí? Y hacer lo correcto y no lo bueno. Lo correcto está aquí. La buena onda de mi mamá, pues me va a dejar ir al antro, me va a dejar aquí, la buena onda de mi papá. La madre correcta, el padre correcto, aquí está. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que, ese es mi reto de hoy. No se me pongan tristes, tengo un premio para todos. ¿Sí? Tienen estoy muy emocionada, tienen unos, bueno, sí los voy a presumir, ¿por qué no, verdad? Mi hijo, el que está así, se me van a quedar las palabras en la boca y me va a salir ahí un fuego. Estoy muy orgullosa. La semana pasada Samuel, mi hijo el mayor, terminó sus 3 años en Betel, el Instituto Bíblico de lo Sobrenatural. Hizo 2 años y el 3er año estuvo de intern apoyando a un pastor. Mi hijo ha cambiado del cielo, o sea, de la tierra al cielo. Es la mayor bendición y te puedo decir, poder entregar buenas cuentas. Pero no por mí, por él. Pero desde chiquito
sembrando en ellos la palabra. Vivíamos en un rancho, no había ni tele, una antena aérea, y tenía yo un radio de onda corta. Entonces Marcos estaba imposible. Entonces, ¿qué hacía? A Marcos lo ponía en una tina literal, no era mala madre, pero necesitamos estar tranquilos. Ponía la tina en la tarja de la cocina, que era como un departamento, le ponía agua y ahí dejábamos a Marcos un rato y nos sentábamos Samuel y yo, Samuelito tendría 6 años, a oír por radio de onda corta a un pastor de California, el doctor Gabriel Lotero, yo me acuerdo, Gabriel Lotero, todas las tardes de 5 a 6 de la tarde, y si iban a hacer la hora, Samuel, mamá, el baño de Marcos, y se sentaba y se ponía así, a escuchar y a escuchar, ¿sí? Y así fue con él. Y Efraín y yo trabajábamos en ministerio de adolescentes y jóvenes, pues traía a mis hijos, pues se volvió mimo y predicador desde pequeño, ¿sí? Eso es, tenemos que impactar la vida de nuestros hijos así. Y hoy, de parte de esta honra, quiero honrar a todos estos jóvenes que están ahí, que han trabajado, no son de gratis. Es que dicen, ay, qué suerte tuviste con tus hijos. No es suerte, es trabajo. Aquí hay chicos que anduvieron de evangelistas, ¿sí? No es suerte que se hayan ido de evangelistas, es trabajo de los papás que han sembrado para que le crean a Dios, ¿sí? Entonces reto a los demás, trabajemos para que nuestros hijos sean nuestra extensión y más, ¿sí? Que lleguen al templo como Samuel, que lleguen al palacio del faraón, ¿sí? Que sean lo que Dios quiere que sean. Yo de veras, nada, los veo a los muchachos y yo lloro. Esto es lo que yo amo. Mi hijo, el chico, va a estudiar medicina. Y desde los 6 años me dijo, yo voy a estudiar medicina. Pero yo no voy a ser, ¿por qué quiero estudiar medicina? Porque yo me quiero ir de misionero. Pero yo no quiero ser de esos misioneros que dicen Dios te bendiga y ya. No, hay que ir a ayudar y a sanar. Y él así fue. Un día me lo encontré acostado en la tina del agua. Y yo pasaba y lo veía, Andrés. ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasa? Estoy ensayando. ¿Ensayando qué? Porque voy a caminar en el agua. Yo no voy a ser como ese Pedro que se hundió. Yo sí me voy a parar y a caminar. Ese es ser niño. Él a los 11 años oró por su perro que se le rompió la pata porque se cayó del techo y sanó el perro. Esos son los milagros y prodigios que tenemos que estar viendo en esta iglesia y más. ¿Por qué? Porque tenemos jóvenes en la palabra. Nosotros los tenemos que animar. Son nuestros tesoros, ¿sí? Son los primeros que deben estar en la iglesia, los primeros que tenemos que honrar, ¿sí? Porque son nuestras semillas y son las cuentas que vamos a dar, ¿sí? Entonces, pues les dejo tarea, mejorar. Si ya mejoraste, más todavía.